Buenas noches para todos los asistentes de nuestra clase virtual. Jerry, Luis, Aleja. Vamos a comenzar. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Luis, ¿me escucha? Señor. Aleja. Cámara. Buenas noches. Hola, Hanna. Esperamos no tener ningún tipo de inconveniente en la noche de hoy. Ayer ese apagón que hubo por acá sí fue bastante pues inoportuno, que nos quitó pues como 20 minutos de clase. Entonces realmente pues esperemos de que no suceda nuevamente hoy ningún tipo de apagón. Buenas noches, profe. Hola, Alexandra. Buenas noches, Leandra. Buenas noches, profe. Leticia, buenas noches. Lady, buenas noches. Por favor, Buenas noches, profe. Van llegando y van colocando activa su cámara, por favor. Tenemos un instante que terminen de llegar algunas personas. Bien. Quiero recordarles dos actividades importantes que tienen que ustedes ir abordando. Y una es la lectura del libro de Gurjo a la carga, de Ken Blanca. Por favor, no se dejen coger la noche con respecto a esa lectura. Pues a la medida que avancemos en el módulo, pues lógicamente vamos a tener menos tiempo. Entonces, por favor, no olviden esa lectura del libro de Gurjo a la carga. Eso es, aunque es para al final del módulo, pero pues el tiempo pasa volando. Ya ahorita estamos este fin de semana. Deberían aprovecharlo para ir leyendo. Y lo otro, recuerdan que yo les dije a ustedes de que ustedes tienen que crear una empresa. Entonces la idea es que ustedes vayan trabajando ya en esa empresa, en donde tienen que ir adjuntando, agregando los temas que hemos venido trabajando. Entonces ya lo pueden empezar a hacer, en donde hablamos un poco de la historia, de la misión, de la visión de su empresa. Este trabajo lo vamos a hacer en grupos de 3 personas, no más. Yo creo que pues 3 personas es más que suficiente. Pero entonces la idea es de que ustedes trabajen o que empiecen a crear su empresa. Vayan pensando qué tipo de empresa quieren colocar, qué tipo de servicio, y vayan pensando en el nombre de la empresa, en el logo de la empresa y en la misión, visión, bueno, y el eslogan. La misión, visión, objetivos, valores, todo lo que hemos venido trabajando desde la parte del comportamiento organizacional, para que tampoco les vaya a coger la noche con respecto a eso. Entonces, por favor, son 2 cosas que yo les quería comentar para que ustedes lo empiecen a trabajar.
Yo pensaría que vayan formando ustedes los grupos y van empezando a trabajar. Siéntense, reúnanse de manera virtual y van diseñando ustedes eso. Porque seguramente para la semana entrante yo les voy a pedir el primer avance. Entonces, por favor, váyanlo pensando, por favor. Nombre de la empresa, a qué se va a dedicar la empresa, cuál es el logo de la empresa, cuál es el eslogan, un poco estableciendo valores, estableciendo misión, visión de la misma. Entonces, vayan trabajando eso, por favor. Ok. Profe, buenas noches. Yo, Manuel, señor, cuéntame. Dígame, Manuel. No, profe, es que no voy a poder entrar porque la plataforma estaba supremamente lenta. Ah, ok. No, Hola, bienvenido. profe, buenas noches. Bienvenido, Manuel. Bienvenido, Roger. Gracias. Me alegra tenerlos acá en clase. Esto es un espacio muy interesante. Profe, Hay que aprovecharlo. Sí, Hanna. una pregunta, es Una que nomás. nosotros, pues sí, una grandota, pero es una nomás. Nosotros tenemos que entregarte el trabajo este fin de semana, los dos trabajos que tenemos de las Sí, lecturas, pero quería sí. confirmarte si debemos generar un archivo en Word o simplemente lo cargamos ahí en la plataforma o de qué No, manera se carga el trabajo. preferiblemente lo hacen en Word y lo convierten en PDF, por favor. Lo Ok, convierten en ¿alguna PDF. norma? ¿Manejamos normas APA o No, súper básico? pues tanto como básico no, pero sí un trabajo bien presentado, ¿no? No, por eso quiero que lo coloquen en PDF. Una vez ustedes lo organicen, lo pasan a PDF y lo entregan. Porque el PDF se permite abrir de una manera mucho más fácil, ¿sí? Y el Word es un poco más complicado y a veces se demora más. Sí, claro. Ok, profe, muchas gracias. Eso es para este fin de semana. Y lo otro, de la empresa, váyanlo trabajando. Necesito que lo vayan trabajando, creando los grupos de 3 personas y la creación misma de la empresa. Porque ustedes, al final del módulo, tienen que hacer esa presentación. ¿Qué empresa crearon? Y todo lo que vamos trabajando, ustedes lo tienen que ir agregando allí. Entonces ya tiene que estar un poco la parte de la cultura organizacional, de los procesos de aprendizaje, del comportamiento organizacional, eh, lo de la cultura organizacional, que también es muy importante, básico para poder abordar el tema, y lo que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Eh, que es un complemento de lo que es los conceptos de aprendizaje como tal. ¿Sí? Ahí vamos bien, nosotros vamos muy al día, muy juiciosos, vamos allí. Giselle, tu cámara, por favor. Bien, vamos a comenzar. Vamos a hablar de unos temas que ustedes han tenido la oportunidad de leer en el texto, en el capítulo 2, de las bases, lo que tiene que ver con el comportamiento, la parte individual como tal, de la conducta humana. Pero vamos a centrarnos en lo que tiene que ver con las teorías del aprendizaje. ¿Sí? Les hago una pregunta. Díganme, por favor, para ustedes, ¿qué es aprender? Para ustedes, ¿qué es aprender? Díganme, por favor. Adquirir conocimiento. Aprender es adquirir conocimiento. ¿Y cómo sabemos de que estamos adquiriendo conocimiento? Si tú Cuando me ponemos dices en práctica lo que estamos adquiriendo, diría yo. lo que están aprendiendo, ¿no? Lo que pasa es que el aprendizaje es toda esa
toda esa manera de captación o de percepción o la manera como recibimos una serie de información, ¿sí? Entonces, todos los días nosotros estamos recibiendo información. Estamos bombardeados por muchas cosas, ¿sí? Pero el hecho de que nosotros recibamos toda esa información no quiere decir de que estemos aprendiendo. Entonces, el aprendizaje va mucho más allá de, o para que lo logremos adquirir, para que lo logremos interiorizar, tenemos que tener claro unos aspectos muy importantes de lo que es el concepto de aprendizaje. ¿Alguien más tiene algún tipo de aporte con respecto a este tema de aprendizaje, por favor? Lo que ustedes consideren. Pues, a ver, Leandro. según una de las lecturas decía que el aprendizaje es continuo. Correcto. Y se nota el aprendizaje a partir de la experiencia. Cuando cambia mi conducta, se da cuenta uno mismo de que realmente ha aprendido. O sea, hasta el momento en que yo cambio en algunos aspectos de mi conducta, es que he aprendido a partir de la misma experiencia. Claro, ese concepto que tú mencionas es muy importante. Por eso se habla de la adquisición del conocimiento. Pero para yo hablar de que estoy adquiriendo o adquirí conocimiento, tengo que generar una práctica, tengo que generar unas huellas de memoria para poder hablar de aprendizaje, ¿sí? Porque si yo no lo menciono de esa manera, si yo no lo practico de esa manera, seguramente lo que yo observé se pierde. De hecho, hay una teoría que se llama la teoría del desuso, ¿sí? Y esta teoría del desuso lo que nos plantea a nosotros es de que si yo no genero cierto tipo de comportamientos o no realizo cierto tipo de cosas o no utilizo cierto tipo de cosas, pues se tiende a perder, se tiende a dañar. Cuando a mí yo por algún accidente, a mí me tuvieron que enyesar en cualquiera de mis brazos. Entonces, el yeso me impide el movimiento de mi brazo por 1, 2 o 2 meses y medio, ¿sí? Que dura la postura de un yeso. Si ustedes han tenido esa experiencia de estar enyesados en alguno de los brazos, cuando usted le retiran el yeso, usted lo quiere mover y el dolor es fuerte, es fortísimo el dolor. Entonces quiere decir de que como yo no utilicé mi brazo por más de 2 meses, entonces empieza a atrofiarse, ¿sí? Eso es lo que se llama la teoría del desuso. Pero entonces el médico me manda una serie de terapias físicas para poder que estas niñas fisioterapeutas me hagan una serie de ejercicios para que yo pueda movilizar nuevamente mi brazo, mis dedos y tener nuevamente el movimiento como tal. Entonces, en la medida que yo estoy practicando algo, entonces lo estoy aprendiendo, lo estoy interiorizando. Y lógicamente mi conducta cambia. O sea, todos los días, lo que tú decías, todos los días estoy aprendiendo algo y constantemente estamos en un continuo aprendizaje. Entonces, las cosas van modificándose porque lo que hoy sé, ayer no lo sabía, ¿sí? Y seguramente mañana vamos a aprender otras cosas, ¿sí? Pero eso es, en cierta manera, lo que permite que nosotros podamos tener cierto tipo de comportamientos y conductas en ciertas circunstancias. Hay un señor que se llama Iván Pavlov y él menciona, para poder hablar de aprendizaje, hay que hablar de este condicionamiento clásico, que seguramente de pronto ustedes ya lo leyeron, ¿sí? En donde él trabajó a manera de experimento en laboratorio con unos perritos, ¿sí? Y esos perritos se les asociaba un estímulo con una respuesta. El estímulo que Pavlov le presentaba era un pedazo de carne, un jugoso trozo de carne. Entonces el perrito, al ver la carne,
generaba una respuesta. ¿Esa respuesta cuál era? Una respuesta de salivación. ¿Sí? Entonces, el estímulo, Pablo lo llamó estímulo incondicional, porque se le presentó directamente al perrito y generó una respuesta incondicionada. En este caso, es una respuesta innata, es una respuesta natural de un perrito que tiene hambre. Entonces se le llama como respuesta incondicional. ¿Sí? Lógicamente, para que el perrito me responda en el laboratorio, yo tengo en laboratorio, yo tengo que tener claro de que el perrito tenga hambre. Si el perrito no tiene hambre, seguramente si yo le coloco el pedazo de carne, no va a responder lo que yo quiero que responda. ¿Sí? El perrito se va a echar, va a dormir o se va a acicalar, lo que sea, pero el perrito no va a responder. ¿Por qué? Porque no tiene hambre. Él no tiene hambre. Entonces allí lo importante es entender que para que este experimento de Iván Pavlov, este ruso fisiólogo, para que le respondiera el perrito tenía que estar deprivado de alimento. Solo así el perrito podía responder con la respuesta natural de salivación, una respuesta innata a cuando uno tiene una necesidad biológica como es el hambre. ¿Sí? Pero entonces el experimento, pues lógicamente no quedó allí. Lo que hizo Pablo fue adicionar un estímulo neutro. ¿Sí? Le presentó, en cualquier momento le presentó una campana, el sonido de una campana. ¿Sí? Lógicamente el perrito no respondió absolutamente nada porque ese estímulo es totalmente neutral, no genera nada en el perro. ¿Sí? El estímulo neutro era el sonido de una campana. Acuérdense que el estímulo incondicionado era el pedazo de carne que le generaba una respuesta incondicionada en el perro, que era salivar. Cuando le presento el estímulo neutro, el perrito no responde absolutamente nada, porque simplemente se le presentó y eso no le genera ningún tipo de estímulo para que pueda responder. Simplemente lo ignora. ¿Qué hizo Pablo? Pablo lo que hizo fue asociar varias veces, muchas veces, el estímulo incondicionado, que es la carne, con el estímulo neutro, que es la campana. Muchas veces asoció o le presentó al perrito estímulo incondicionado, estímulo incondicionado, estímulo neutro. Estímulo condicionado, incondicionado, estímulo neutro. Es decir, comida, campana, comida, campana. El sonido de la campana, lógicamente. Comida, campana. Comida, que es el estímulo incondicionado, con campana, que es el estímulo neutro. ¿Sí? Después de muchas asociaciones, fíjense que estamos hablando del tema de aprendizaje. Después de muchas asociaciones, es decir, de presentarle carne, campana, muchas veces al perro, el perrito aprendió a salivar únicamente con la presencia de la campana. Ya no le presentaba a Pablo la carne, sino le presentaba la campana. Entonces, el estímulo neutro, que era la campana, se convirtió en un estímulo condicionado. Se presentó varias veces la carne con la campana, que era el estímulo neutro, y después de tantas veces, solamente al presentarle la campana, el perrito salivaba. Entonces, a ese estímulo neutro pasó a convertirse en un estímulo condicionado. A un estímulo condicionado que generaba la salivación. Y en este caso, la salivación sería la respuesta condicionada. ¿Por qué se condicionó? Porque el perro aprendió que cuando se le presentaba la campana, iba a presentársele la carne. Y ya solamente presentándole la campana, que se convirtió en estímulo condicionado, se le generó al perrito una respuesta condicionada. Es decir, aprendió a responder a la campana.
¿Es claro lo que les estoy explicando, muchachos? Díganme, por favor. Por favor, díganme si es claro o no. Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, pero no nos podemos quedar en condiciones de laboratorio. Tenemos que traspolarlo a una condición organizacional. En el texto dan un ejemplo muy interesante, muy bueno con respecto al condicionamiento clásico, ¿sí? En el condicionamiento clásico, a nivel organizacional, se generan muchos aprendizajes, por decir algo, ¿sí? Están los trabajadores allí teniendo unas conductas como muy tranquilas, como no estar haciendo el trabajo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, están teniendo una serie de respuestas, digámoslo así, naturales de no estar trabajando. O lo hacen de una manera mucho más relajada, mucho más tranquila, despacio, lentos, ¿sí? Entonces, de un momento a otro, ¡pum!, llegó el jefe de ellos, ¿sí? Entonces, claro, al ver llegar al jefe, fíjense que el jefe sería el estímulo incondicionado. ¿Por qué? Porque generan en los trabajadores una respuesta incondicionada, que es trabajar. Antes no lo estaban haciendo, porque el jefe no estaba. Pero cuando llegó el jefe, lo vieron, el estímulo incondicionado, que sería el jefe, y la respuesta incondicionada era incrementar la calidad de trabajo o trabajar mejor. Ahí estaríamos hablando del estímulo incondicionado con la respuesta incondicionada, ¿sí? ¿Cuál sería el estímulo neutro allí? El estímulo neutro sería una persona, una señora que trabaja en servicios generales, empezó a limpiar, a hacerle aseo a la ventana, ¿sí? Entonces, casualmente, cada vez, el estímulo neutro sería la señora limpiando las ventanas. Cada vez que ella limpiaba las ventanas, el señor llegaba, el jefe llegaba, ¿sí? Entonces, se presentaron muchas asociaciones. Se asociaban la señora limpiando la ventana con la llegada del jefe. Limpiaba la ventana, llegaba el jefe. Es decir, que la señora se convirtió en un estímulo neutro, porque ella solamente limpiaba las ventanas cuando iba a llegar el jefe. ¿Ven? Entonces, ya sabíamos que si ella empezaba a limpiar la ventana, entonces todo el mundo empezaba a revolotear, a organizar su escritorio, a sentarse muy organizadamente y a trabajar, porque inmediatamente llegaba el jefe. Entonces, después de varias asociaciones, es decir, lavado de la ventana por la señora, llegaba el señor, ¿sí? Es decir, estímulo neutro, la señora lavando la ventana y la llegada del jefe generaba entonces como que todo el mundo se organizaba. Inicialmente, cuando apareció por primera vez la señora lavando la ventana, pues no hacíamos nada, no hacíamos absolutamente nada. Pero después de varias asociaciones de asociar la llegada del jefe con, acuérdense que la llegada del jefe es el estímulo incondicionado, con la señora lavando la ventana, que sería el estímulo neutro, después de varias asociaciones, entonces aprendimos de que cada vez que se lavaba la ventana por parte de la señora, iba a llegar el señor. Entonces, la respuesta condicionada era que nosotros nos organizábamos, nos arreglábamos la corbata, arreglábamos el escritorio y empezábamos a trabajar de una manera mucho más juiciosa y mucho más comprometida. ¿Es claro ese ejemplo a nivel organizacional? Sí, señor. Ok, bien, ok. Entonces, ese sería el condicionamiento clásico, en donde se asocia el estímulo incondicionado que genera una respuesta incondicionada. Luego se asocia un estímulo neutro
ese estímulo neutro se convierte en un estímulo condicionado que por último genera una respuesta condicionada. ¿Sí? Entonces, ese ejemplo de lo que se hace en la empresa puede funcionar claramente en eso. ¿Sí? Profe, qué pena. La compañera Ojeda me habla por interno que no puede ingresar, que la plataforma le pide un código y que todavía no está en el grupo, que la compañera, la monitora, no la pudo ingresar al grupo, pero pues no sé por qué. Pues ahí sí no sabría, tendría que ella hablar con la monitora, porque no sabría por qué no ha podido ingresar. Y ven, ya les doy espérense en un instante, por favor, ya le doy el código para que lo tenga. Porque, pues, profe, ya le escribí a la monitora también pues para saber y me dice que en el conjunto de ella no tiene luz en este momento y que por eso no ha podido ayudarla. Ella sí me comentó. Bueno, que tenía problemas con la luz. Profe, y qué pena interrumpirlo. Perdóname, el código de ingreso para nuestra aula virtual es 110195, para que se lo pasen a la niña que no puede ingresar. Sí, Alexandra. El compañero Luis Pozo también tiene problemas de luz, entonces por eso tampoco se ha podido conectar. Bueno, ok. Esperemos no tengamos 110195. Gracias, profe. Ya se lo paso. Listo. Eso es un estilo de aprendizaje, ¿no? Que nos plantea Iván Pavlov y que se trabaja muchísimo en las organizaciones. Hay otro tipo de condicionamiento. Acuérdense que este era el condicionamiento clásico de Iván Pavlov y el otro se llama condicionamiento operante, que esto lo trabaja B.F. Skinner, que lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos dice el condicionamiento operante? Hay una gran diferencia entre el condicionamiento clásico y el operante. Recuerden que en el condicionamiento clásico se habla de estímulo incondicionado que genera una respuesta incondicionada. En el condicionamiento operante, la conducta es seguida por una consecuencia. Es decir, que acá yo actúo, tengo una conducta y esa conducta es seguida de una consecuencia. Si mi conducta es positiva, buena, seguramente mi consecuencia es un premio, algo bueno, algo positivo. ¿Sí? Si mi conducta es inadecuada, seguramente voy a obtener una sanción, es decir, que la consecuencia es negativa. Ahí vemos nosotros entonces que el condicionamiento operante, la conducta depende de sus consecuencias. Y hay algo que se llama, y lo menciona Thorndike, que dice que si mi conducta es seguida por algo agradable, seguramente esa conducta se va a repetir en el futuro. Si mi conducta es desagradable y obtiene una consecuencia desagradable, seguramente esa conducta se va a disminuir en el futuro. ¿Por qué? Porque la conducta va a presentarse dependiendo de las consecuencias. Aprendemos a comportarnos para conseguir lo que queremos o evitar lo que no queremos. ¿Sí? A nosotros no nos gusta que nos sancionen, no nos gusta que nos castiguen, no nos gusta que nos multen. Pero si yo me paso un semáforo en rojo, seguramente, y si el policía está allí, o si no hay policías pero hay cámara, pues entonces ahí yo voy a tener que pagar un comparendo. ¿Cuál fue mi conducta? Mi conducta fue inadecuada, que fue pasar un semáforo en rojo. Y la sanción es pagar una multa, o si yo quiero que me disminuyan la multa, pues tengo que ir a un curso, ¿sí? Para que me disminuyan eso. Entonces, se supone que lo que yo tengo que aprender es que mi conducta genera consecuencias.
¿sí? La conducta operante es una conducta voluntaria o aprendida. Y aquí vamos a ver otros temas que son también muy importantes cuando hablamos nosotros del aprendizaje por observación, ¿sí? Pero las conductas en últimas se están manteniendo por un refuerzo, por un premio, o se están disminuyendo por la falta de ese reforzamiento o por la presencia de un castigo, ¿sí? Por lo tanto, el reforzamiento acentúa una conducta. El reforzamiento hace que la conducta se incremente, ¿sí? Y se incrementa, pues, lógicamente, la probabilidad de que se repita en el futuro. Entonces, un tipo de condicionamiento en el cual el comportamiento deseado lleva a la recompensa o a la prevención de un castigo, estamos hablando de condicionamiento operante. Entonces, B.F. Skinner pues trabajó muchísimo ese condicionamiento operante para poder generar consecuencias agradables según las conductas que tengamos nosotros, ¿sí? Hasta ahí no hay lío con estos procesos de aprendizaje. Luego, hablamos de otro tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje social, en donde dice que esa teoría del aprendizaje social afirma que las personas aprendemos por observación y la experiencia directa. Entonces, ¿qué nos dice el aprendizaje social? El aprendizaje social se les voy a dar con un ejemplo. Manuel Ayala, nosotros lo estamos observando que quiere conquistar a una señorita. Quiere conquistar, ¿qué les digo yo? A Karen García, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la conducta de Manuel? La conducta de Manuel es acercarse a Karen, llevarle una cajita de chocolates bien deliciosos, le lleva un ramo de rosas, le lleva una tarjeta y es todo caballeroso con ella, ¿sí? Entonces, nosotros lo estamos observando, ¿sí? Y estamos viendo cuáles son las consecuencias que tiene esa conducta que tiene Manuel Ayala con Karen García. Y nos damos cuenta de que le fue bien porque es que Karen García cayó rendida a sus pies, es decir, la terminó conquistando, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque todo lo que él hizo fue muy bien. O sea, a Karen le gustó todo lo que él hizo para conquistarla. ¿Ven? ¿Qué aprendimos nosotros al observar la conducta de Manuel? Ese es un aprendizaje social. Aprendemos de lo que observamos que hacen las demás personas, ¿sí? Bandura habla de un aprendizaje vicario y Bandura dice que yo aprendo de los éxitos y los fracasos de los demás, ¿sí? Entonces, Manuel Ayala nos enseñó a cómo conquistar a una mujer. Resulta que Manuel Ayala quiere conquistar a Karen García, pero Manuel Ayala entonces es un poco brusco, es un poco, perdóneme la expresión, Manuel, ordinario, ¿sí? Es un poco grosero, quiere de una vez darle un abrazo y darle un beso sin autorización de Karen García. Entonces, Karen García pues no le gusta esa conducta tan abusiva de él y le sienta su cachetadón, ¿sí? O le pega su grito y ya lo manda para el carajo. ¿Qué nos dimos cuenta? Pues de que esa estrategia que utilizó este muchacho, pues no le funcionó. A Manuel Ayala no le funcionó eso. Entonces, aprendimos de que esas conductas le generaron una consecuencia negativa a él. Por eso se dice, o por eso Bandura dice, que el aprendizaje vicario es de que yo aprendo de los éxitos y los fracasos de los demás. ¿Eso es claro hasta allí? Sí, señor. ¿Cómo es el aprendizaje social que nos plantea Bandura? Pero aquí entonces nosotros tenemos que tratar de entender algo. O sea, pareciera ser que entonces si nosotros observamos seríamos unos delincuentes en potencia.
porque toda la información que nos llega por internet, por las redes sociales, por televisión, por las películas, por las series en donde los delincuentes se salen con la suya, ¿sí? Entonces, pareciera ser que los procesos de aprendizaje nos estarían llevando a nosotros a ser delincuentes. Y eso es una pregunta muy importante que Bandura la respondió hablando un poco del proceso de aprendizaje social, en donde tiene 4 aspectos, que se los voy a mencionar ahorita y luego se los explico cuando regresemos, porque ya se está acabando este primer corte. Los 4 aspectos importantes que se tienen en cuenta para este aprendizaje social es el proceso de atención, el proceso de retención, el proceso de reproducción motora o motriz y el proceso de reforzamiento. Con esos 4 aspectos, nosotros vamos a entender de que entonces nosotros no somos asesinos en potencia, porque pues de todos modos la sociedad nos dice que tenemos que seguir unos parámetros, tenemos que seguir unas normas sociales, ¿sí? Yo no puedo, si alguna mujer a mí me encanta y está muy atractiva, nosotros no podemos, nosotros los señores, no podemos simplemente porque tenemos el instinto, entonces vamos a seguirla y hacer todas las barbaridades con ella, ¿no? O sea, eso no está bien manejado, no está bien visto, ¿ven? Entonces, no, hay algo que establece como el respeto, el espacio, respeto al espacio personal, a los derechos de cada persona, que no podemos estar haciendo cosas porque sí, ¿sí? Nosotros tenemos algo diferente, y creo que lo mencionamos anteriormente, que somos muy diferentes a los otros animales. Nosotros somos animales, pero animales racionales, se supone, ¿sí? Los animales, las otras especies, ¿sí? Son mucho más distintivos. Entonces, un perro que, pues, lógicamente, está siguiendo a una perrita que está en celo, que lógicamente la va a seguir y no le va a importar absolutamente nada, porque ellos no tienen esa manera de ver qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Simplemente se dejan llevar por el instinto y tienen ese tipo de relaciones coitales allí y pues lógicamente obtiene pues la tranquilidad y la saciación con respecto a la parte sexual, ¿sí? Pero nosotros no. Ya vamos a mirar entonces que nos van a retirar de la plataforma, ya nos volvemos a ver y hablamos del tema.